Ok, este estudio que vamos a hacer hoy se va a tratar de un tema que es muy controversial. Es un tema que en las iglesias no se toca. Y la razón es porque si en las iglesias hablan de estos temas, al final de los estudios, si usted se pone con sinceridad a mirar lo que hay escrito en la Biblia, usted llega a la conclusión de que Dios es un Dios injusto. Cuando bien sabemos que la personalidad de Dios es justa. Eso es lo que define lo que conocemos de lo que es Dios el Padre. Es un Dios justo, un Dios de amor. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que cuando uno las lee y uno llega a la conclusión de lo que se está diciendo ahí y de lo que el escritor escribió, uno llega a la conclusión de que Dios es un Dios injusto cuando en verdad lo que queremos comprobar es que Dios es justo. ¿De qué le estoy hablando? Este estudio va a ser de los sacrificios que hubieron en la Biblia. ¿Por qué habían sacrificios de animales? ¿Por qué el sacrificio de Jesús se comparó a un sacrificio de animal? ¿Por qué los escritores comparaban los sacrificios del Viejo Testamento como una sombra de lo que iba a ser Jesús? ¿Por qué las iglesias comparan eso todavía? Entonces, en este estudio que yo hice, yo hago todos mis estudios, voy a leer, escribí aquí lo que hay en mi cabeza, en la máquina. Porque las escrituras hay que leerlas y tú tienes que usar tu máquina para poder comprender qué es lo que, por qué razón se escribió eso ahí y para quiénes se escribieron y qué había en la mente del escritor cuando se escribió. Ahora, el problema que tenemos con las escrituras bíblicas es que primeramente no tenemos los originales. Segundo, si usted algún día ha hecho un estudio de los escritos que se han encontrado, no son libros, son fragmentos. Y de esos fragmentos solamente los eruditos y las personas que se han dedicado a conseguir todos estos fragmentos y a ponerlos en exhibición, en museos y todo eso, han llegado a conclusiones de quién ellos creen que escribió esos escritos. Muchos de esos libros que usted lee en la Biblia no fueron encontrados así en libros, fueron encontrados en fragmentos. Ahora, con eso en la mente y con esa evidencia tenemos que llegar a la lógica y decir, ok, esto que está escrito aquí fue lo que en verdad fue escrito en lo original. De verdad esto que está escrito aquí ahora en esta Biblia fue lo que Dios exigió a los escritores que escribieran o lo que los inspiró a escribir. Porque dice la escritura que toda escritura es inspirada por Dios. Pero no tenemos los originales. Eso es lo primordial. No tenemos los originales. Ahora, este estudio va a ser, mire cómo le puse, los sacrificios no pedidos. Vamos a empezar el estudio. Lo primero que escribí fue, la Biblia no se puede tomar literalmente sin antes saber lo que en realidad Dios dijo y lo que los escritores dijeron que Dios dijo cuando en realidad Dios no dijo nada. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Cuando hay algo en la Biblia que se va en contra de la personalidad de Dios, de verdad,
¿Eso pasó porque Dios lo hizo, Dios dijo, o porque el escritor de su perspectiva lo vio de esa manera y dijo, bueno, Dios dijo, porque pasó, fue que Dios dejó que pasara, entonces Dios lo permitió, entonces Dios dijo, no, eso es lo que pasa ahora. Si usted se pone a ver, las mismas cosas que pasaron antes están pasando ahora. Si alguien cae enfermo, ay, porque Dios permitió que cayera enfermo. Si tú oras por un enfermo y Dios no lo sana, ay, porque Dios no lo sana, no está oyendo mi oración. ¿Eso es que estoy en pecado o es que hice algo mal? Si hay un accidente, ay, porque Dios permitió que pasara ese accidente. Cuando usted se pone a ver todo, porque entendemos que hay un creador y que Él es omnipotente, omnipresente y Él tiene el control de todo, creemos que cada vez que pasa algo, Dios permitió que eso pasara. Si ahora a ti te encuentran con diabetes, tú vas a decir, ay, porque Dios permitió que me diera diabetes, cuando lo que te pasa es comiendo azúcar. Nosotros estamos puestos en este mundo. Lo que pasa en este mundo, la mayoría de las cosas, es porque nosotros dejamos que pasen o hacemos cosas que nos llegan a adquirir cosas que nos pasan. No tiene que ver nada con Dios. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos en este estudio que muchas de las cosas que pasaron, lo más probablemente el escritor en su mente pensó que porque pasó Dios permitió que pasara. Y por eso Dios dijo. Ok, lo segundo que puse fue, los escritores pensaban que porque algo ocurría era porque Dios lo permitía. La tierra prometida fue promesa. Los israelitas la tomaron a la fuerza, asesinando a muchas personas inocentes, incluyendo mujeres y niños. Y en su pensar, porque Dios permitió que hicieran todo eso malo, pensaron que Dios lo aprobó. ¿Qué quiere decir esto? Si a Abraham se le dio una promesa, entonces ¿por qué ellos tuvieron que asesinar a tantas personas para apoderarse de esa tierra? ¿Por qué? Si Dios te dice ahora a ti, o no te dice verbalmente, pero te dice por una persona que tú consideres un profeta, como muchas personas que van a la iglesia hoy en día, hay muchos profetas en las iglesias ahora. Un profeta te dice, Dios te va a dar un carro nuevo. Y para el fin de esta semana tú vas a tener un carro nuevo. Bueno, tú dices, bueno, ya hoy es el último día. ¿Qué está pasando? Y como tú pensaste que eso es una profecía de Dios, pues tú dices, bueno, faltan 30 minutos para que alguien me regale un carro o el carro aparezca al frente de mi casa por arte de magia. Si no aparece en los próximos 10 minutos, lo que voy a hacer es que voy a robarme un carro a la fuerza y porque Dios prometió que yo iba a tener un carro nuevo, pues ese va a ser el carro. Eso fue lo mismo que hicieron los israelitas con la tierra prometida. Adolfo Hitler, asesinó en nombre de la religión y porque fue victorioso, pensó que Dios estaba a su lado. Hitler era un religioso y él pensaba que al matar o vengarse de todos los judíos, estaba vengando la muerte de Jesucristo. Él miraba a los judíos como los asesinos del Mesías. Él creía que estaba haciendo la obra de Dios. Otra cosa, si ahora mismo usted va a una cárcel y usted coge a 500, no vamos a decir 100 asesinos y lo entrevista uno por uno, de 100 asesinos, me atrevo a decirle que por lo menos 5 de ellos, el 5%, le van a decir que Dios le dijo que asesinaran. ¿Es eso verdad? Claro que no.
Eso se va en contra de la personalidad de Dios. Pero entonces, ¿de qué están hablando estas personas? ¿De por qué Hitler mató a las personas en venganza de la muerte de Jesucristo y creyendo que estaba haciendo la obra de Dios? ¿Por qué los israelitas mataron a tantas naciones, matándole los animales, los hijos, los recién nacidos, las mujeres, en el nombre de Dios? Y se atrevieron a escribir que Dios le dijo. Así está escrito en la Biblia, lo vamos a leer. Dios le dijo, no tengas misericordia. Mata a mujeres, hombres, niños, jóvenes y los animales. Así está escrito. ¿De verdad Dios dijo eso? De eso se va a tratar este estudio cuando entremos a los versículos bíblicos. ¿Por qué si en el Viejo Testamento se le da tanto énfasis al tabernáculo? Porque voy a hablar del tabernáculo, voy a hablar del templo. Porque el tabernáculo y el templo sin los sacrificios no era nada. Y los sacrificios sin el tabernáculo y sin el templo no son nada. Por eso vamos a ver versículos que incluyen al templo y al tabernáculo. ¿Por qué si en el Viejo Testamento se le da tanto énfasis al tabernáculo, a los sacrificios y al templo? Entonces, ¿por qué Jesús nunca enfatizó la importancia de estas cosas? Y apunté unos versículos aquí para que usted los busque. Segunda de Corintios 6:16, Mateo 24:2, Mateo 23, del 16 al 22. Jesús nunca le dio importancia a nada de esas cosas. Ahora vamos a empezar a leer en Segunda de Pedro 3:9. Y esta Biblia que usé aquí fue la Reina Valera del 1960 porque es la más que las personas tienen. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo que acabamos de leer es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento para que se ganen la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que predicó Jesús, cómo ser justo para... Si tú eres justo, tú te arrepientes porque reconoces que eres un pecador y no haces cosas que te lleven a pecar. Pero a través del arrepentimiento es que tú te ganas la vida eterna. Y a través de este arrepentimiento te lleva a practicar una doctrina de justicia. Y dice que el Señor es paciente, porque Él quiere que todos se ganen la vida eterna. Entonces vamos a ver, con eso en mente, este es el versículo primordial que vamos a usar, porque esto hace justo a Dios. Vamos a comparar esto con todo el resto de los versículos. Ahora vamos a ver, muchas personas piensan que Dios tiene que ver con todo lo que pasa en este mundo hoy en día. Que muchas personas dicen, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Por qué hay tantos asesinos? ¿Por qué hay tantos violadores de niños? ¿Por qué Dios no interviene en esas cosas? Si estas personas estos niños que están siendo violados son inocentes, estas personas que las matan, muchas personas son cristianos, muchos son pastores. ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? Son cosas que nos ponemos a pensar y decimos, wow, está Dios mirando todo esto. ¿De verdad a Dios le importa lo que está pasando? Vivimos una vida creyendo en un Dios justo, pero cuando tú miras alrededor, tú ves toda esta violencia y todas estas matanzas. Y tú dices, ¿está Dios mirando todo esto? Entonces también, cuando pasa algo malo, como vamos a suponer que a un violador alguien lo coja en un pueblo y le corten las manos y lo quemen y lo maten, dicen, pues eso fue juicio de Dios.
Lo que acaba de pasar fue juicio de Dios. Cuando no fue juicio de Dios, fue el juicio de las personas. Las personas lo mataron, no Dios. O cuando le pasa algo malo a alguien porque se ha descarriado, como ellos dicen, se ha apartado de la iglesia. Ahora estabas caminando a un sitio y te apuñalearon y te quitaron la cartera. Y dices, pues eso fue juicio de Dios, porque no está yendo a la iglesia. Cuando en verdad, Dios no tiene que ver nada con eso. Ahora vamos a leer un versículo. En Romanos capítulo 2, versículo de 3 al 11. Vamos a leer aquí lo que dice. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Esto de lo que esto está hablando es que Dios no está haciendo un juicio ahora mismo en la tierra. Dios tiene preparado un día para el juicio. Lo que está pasando aquí no tiene que ver nada con Dios. En el primer versículo lo dice, el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? Eso quiere decir que el juicio de Dios no es en la tierra. El juicio de Dios va a ser el día de su juicio. Todo lo que está pasando ahora en la tierra no tiene que ver nada con Dios. La única promesa que tenemos es que si somos justos hasta el fin de nuestras vidas, seremos salvos. Eso quiere decir que en el día de juicio nos ganaremos la vida eterna. Todos vamos a pasar por el juicio. Pero eso va a ser el día del juicio. Lo que está pasando aquí en la tierra, no tenemos control sobre ello. Ahora mismo yo puedo salir por la calle y un carro me puede matar. Igual que me puede matar un perro rabioso si salgo por mi casa. Eso no fue que Dios lo mandó como juicio. No fue que el diablo lo mandó para que me matara. Fue que estamos viviendo en un mundo que está maldecido por el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Todos vamos a morir. ¿Cómo moriremos? No lo sé. Pero todos moriremos. Y el día del arrebatamiento, los que estén vivos serán arrebatados. Pero todo lo que pasa en este mundo no tiene que ver nada con Dios. Dios está observando para el día de juicio. Ahora vamos a ver algunos versículos que hablan que Dios era asesino de niños. Ahora, mi opinión en esto no es que Dios los mandó a matar a los niños, sino que ellos, después que asesinaron a todos estos niños y mujeres, para que las otras naciones no se vengaran en contra de estos asesinatos, ellos dijeron que Dios los mandó. Como muchos asesinos dirían ahora, Dios me mandó. No me echen la culpa a mí, yo no lo hice
porque yo soy una persona mala, yo lo hice porque Dios me mandó. Mentira. Dios no es asesino de niños. Jesús dijo, dejad a todos los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, si Jesús lo dijo y Jesús venía a representar a Dios, entonces Dios no puede ser asesino de niños. Vamos a mirar. Éxodo 20:13. Uno de los mandamientos es no matarás. En el original dice no asesinarás. Porque tú puedes matar a alguien en defensa propia. Eso no es pecado. Si alguien te está tratando de matar a ti, tú lo puedes matar. Ahora en el original dice no asesinarás. Asesinar y matar son dos cosas diferentes. Asesinar es tú planear matar a alguien sin tener razón. Sin tener la razón de defensa personal. ¿Dios se iría en contra de su propia ley? Vamos a ver. El diluvio. Génesis 6:17. ¿Cuántos niños y mujeres murieron? Los primogénitos de Egipto, de los egipcios y animales. En Números, capítulo 16, del 41 al 49. ¿Cuántos niños no murieron ahí? Miles y miles y miles de niños. ¿De verdad eso pasó? No lo sé. La Biblia dice que pasó. Pero ¿y si pasó? ¿Fue Dios quien los mató? Claro que no. No pudo haber sido Dios, porque Dios no es asesino de niños. Segunda de Reyes 2:23. Mire lo que dice. Después subió de allí a Betel, y sabiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Este era uno de los profetas. Si no me equivoco, era Eliseo. No lo voy a buscar ahora porque no hay tiempo. Usted lo busque. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Un profeta usó el nombre de Dios para maldecir a unos muchachos. Y salieron dos osos y mataron a 42 muchachos, porque él los maldijo en nombre de Jehová. ¿Quién los mató? ¿Los mató Jehová? ¿O qué pasó aquí? Deuteronomio 7, del 1 al 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Estas 7 naciones eran más grandes que el pueblo de Israel. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Mataron a todo el mundo. Deuteronomio 20, del 16 al 17. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios, basado en estos capítulos, es un asesino de niños. Ahora, ¿de verdad Dios los mandó a hacer eso? ¿O ellos le echaron la culpa a Dios de haber hecho lo malo? Josué 6:21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes,
las ovejas y los asnos. Mataban hasta a los viejos y a los animales y a las mujeres. Esta gente eran unos asesinos. Y todavía estamos diciendo que son el pueblo de Dios. A lo mejor Dios tenía un propósito con ellos, pero esta gente eran unos asesinos. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, los infantes. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios mata a la mujer de Lot después de salvarla. En Génesis 19:26. La mujer de Lot se volvió a mirar a Sodoma y a Gomorra cuando estaban siendo destruidas y Dios la mató. Después que la salvó, la mató porque se volvió a mirar. Si eso pasara ahora, usted sabe lo que las personas hubieran hecho. Primero que nada, a todos Dios los tendría que matar, porque todos se virarían a grabar en sus teléfonos celulares. Todos. Todos. Eso te hace injusto o pecador mirar hacia atrás cuando tú a lo mejor tenías ahí amigos, tenías pertenencia, tenías tu hogar, y porque te da con mirar Dios te va a matar. ¿Por desobediencia? No, Dios no mata por eso, porque Dios tiene un día de juicio. Acuérdate de eso. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el día del juicio, si tú no llegas al arrepentimiento y practicas una vida justa, entonces perderás la vida eterna. Este es mi favorito. Dios odia la gente fea y impedida. Levíticos 21, del 17 al 24. Vamos a leer esto. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tengan algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. ¿Qué culpa tiene él que tenga defecto? Para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. El problema es que en las iglesias ahora le lavan a la cabeza a las personas tanto que ellos creen que todo lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios, cuando no lo es. No tenemos los originales, no podemos decir que esta es la santa palabra de Dios. En ese libro hay mucha historia y mucha conspiración. Si usted se pone a estudiar bien, usted va a encontrar que hay una conspiración y un favoritismo. Eso es lo que hay. Moisés tenía a su hermano Aarón. Si usted se pone a estudiar prestando mucha atención, usted va a entender que los levitas eran los favoritos. ¿Qué los hizo los favoritos? Porque era el hermano de Moisés, Aarón.
Aarón no era un hombre fiel a Dios. Aarón ya tenía tendencias paganas desde que salió de Egipto. Aarón se quería ganar a las personas, sea como fuera. Aarón no era fiel a Dios, Aarón era un político. Aarón hacía lo que las personas querían, por eso le construyó el becerro de oro en el desierto. Y les permitió adorar al becerro. Aarón quería la aprobación de las personas. Entonces, saliendo de Egipto, la primera persona que conduce al pueblo a pecar ante los ojos de Dios, ese iba a ser el sumo sacerdote. ¿Cómo Hay que estudiar prestando mucha atención, porque no todo lo que está aquí escrito Dios dijo, sino que ellos dijeron que Dios dijo. Le echan la culpa a Dios de todo, y nosotros, si no estudiamos, creemos todo lo que está ahí escrito y pasamos por alto. Oh no, Dios tuvo que haber tenido una razón para matar a esos niños. ¿Qué razón? ¿Con qué razón tú puedes matar a un infante de pechos? ¿Con qué razón? Dios acepta sacrificios humanos. Génesis 22 del 1 al 12. Abraham y Isaac. ¿De verdad Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo como una prueba de fe? Y escribí aquí, ¿qué es Dios? ¿Un bromista o de mal sentido de humor? Dios no le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Eso era lo que hacían los dioses paganos. A los dioses paganos se les sacrificaban humanos. ¿Cómo Dios iba a probar a Abraham de esa manera? Y después lo justificó porque fue obediente. Si usted lee en hebreo, en hebreo, dice que fue justificado por su acción. Porque supuestamente él creyó que Dios lo iba a traer de los muertos. Pero es que si lo hubiera traído de los muertos, entonces como quiera Dios hubiera tenido que aceptar el sacrificio humano. Fue una petición pagana. Sabrá Dios cómo Abraham se inventó eso. Y si pasó de verdad, Dios paró eso. No fue que él lo pidió. Dios lo paró a hacer de que matara a su hijo. Yo hablé con un musulmán una vez y le pregunté de ese tema y me dijo que no fue que Dios le dijo a Abraham, sino que Abraham tuvo un sueño que fue lo que le dio a entender que Dios quería un sacrificio de lo más que él amaba, y por eso fue que cogió a Isaac. Pero que en la Biblia de ellos, yo no lo he leído, no crean que yo fui al Corán y leí esto. Esto fue lo que un musulmán me dijo, un musulmán religioso, amigo mío, que yo hablo mucho con él, me dijo que eso no está en la escritura. Dice que Abraham tuvo un sueño y pensó que eso era lo que Dios quería, que tiene más lógica que lo que está en la Biblia de nosotros. Dios mató a un hombre por no querer tener hijos con la viuda de su hermano. Eso está en Génesis 38 del 1 al 10. Dios hace apuestas con el diablo y mata a todos los seres queridos que tenía Job. Este otro libro que no se puede tomar literalmente. Para mí el libro de Job es un libro de poesía. Para mí el libro de Job es un libro para el tiempo que lo escribieron, las personas que creían en Dios, a lo mejor en su pensar, hicieron una historia con este personaje Job. Y en su pensar esto es lo que era Dios capaz de hacer. Si usted se pone a leer el libro de Job, no tiene ninguna lógica de cómo el diablo puede ir
a hacer una apuesta con Dios o a retar a Dios a que, ese es tu siervo, déjame tentarlo a ver si es tu siervo de verdad. Y entonces, si Dios le da el poder a Satanás de quitarle todo y Satanás mata a sus seres queridos, entonces de verdad la autoridad vino de Dios. Eso hace a Dios un asesino. Eso es un libro de poesía. No, eso no fue un mandato de Dios. Entonces el diablo puede entrar al santuario de Dios y hacer lo que le da la gana. Por favor. Dios mata a Usa por tratar de salvar el arca. En 2 Samuel 6, del 6 al 8. ¿Cómo Dios es un Dios justo? Si Usa ve que el arca se va a caer cuando la estaban llevando en la carreta con los bueyes, parece que se tropezó el arca, la carreta con una roca o algo, y el arca se fue a caer, y Usa, con buenas intenciones, trata de que el arca no se caiga, y los eruditos dicen que Usa explotó. Lo que pasa con esto no fue que Dios lo mató. El arca, si usted se pone a estudiar, el arca estaba construido como si fuera un capacitador de energía. Eso quiere decir que el arca tenía energía eléctrica. Y lo más probable lo que pasó fue que cuando Usa lo fue a tocar, hubo una descarga eléctrica y explotó. No fue que Dios lo mató, pero el escritor, como piensa que Usa rompió una de las leyes o de las reglas que Dios había impuesto, pues entonces Dios lo mató, porque explotó. No fue que Dios lo mató. Dios tenía leyes para la esclavitud y la promovía. Éxodo 21. Ahora vamos a leer en Éxodo 21 que están las leyes sobre la esclavitud, pero vamos a leer Levíticos 25 del 44 al 46. Mire esto. Si llegas a tener esclavos y esclavas, cómpralos de los pueblos de tu alrededor. Ya ahí le está dando la aprobación de que está bien tener esclavos. Este es Dios hablando. También podrás comprar a los hijos de los forasteros que vivan entre ustedes y a los hijos de las familias de esclavos que nazcan entre ustedes. A ellos podrás tenerlos podrán tenerlos como su posesión y podrán dejárselos a sus hijos después de ustedes como herencia. Serán su posesión hereditaria y para siempre serán sus esclavos, para siempre, de generación en generación. Pero no serán los amos de sus hermanos israelitas. Favoritismo. Puedes tener a cualquier otra nación de tus alrededores como esclavos, pero no a tu hermano, no al que no es de tu misma raza. Los puertorriqueños pueden hacer esclavos a los haitianos, a los africanos, a los cubanos, a los hondureños, pero pueden hacer esclavos a otro puertorriqueño. Eso es política. Ni los tratan con crueldad. Dios no mandó a hacer eso. Dios es un Dios justo. ¿Cómo Dios va a mandar a hacer esto? Estas personas tenían una agenda, una conspiración de superioridad. Y ellos lo que estaban tratando de hacer era hacerse superiores a cualquier otra raza. Y por eso ponían estas leyes. Y le decían al pueblo, Dios dijo. ¿Por qué? Porque a través de la religión y a través de tú controlar la fe de una persona, tú puedes controlar la persona. Por eso es que usted ve a los musulmanes explotándose con bombas. Porque la fe de ellos los controla a hacer a llegar a la muerte a través de controlar la fe. Dios mata a todas las familias de Coré, Datán y Abiram, número 16.
Mira lo que pasó aquí. Y aquí tú puedes ver más o menos la conspiración que había. Puse, ellos acusan a Moisés y a Aarón de hacerse superiores sobre el pueblo. Mire lo que pasó. Número 16, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, esto pasó en el desierto, basta ya de vosotros. Estaban hablando a Moisés y Aarón. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos le estaban clamando o reclamando a Moisés y Aarón porque ellos estaban haciendo superiores que el pueblo y lo estaban tratando de santificar cuando ya el pueblo estaba santo porque Jehová estaba entre ellos. Y le estaban diciendo, ¿por qué ustedes están yendo por encima de todo el mundo? Entonces, mira a Moisés lo que les responde. Moisés los acusa a ellos de querer apoderarse del sacerdocio. Mira lo que dice, versículo 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? ¿O es poco? Como quien dice, ustedes han sido escogidos para que sean parte de los favoritos. ¿O es poco para ustedes? ¿Y estéis delante de la congregación para ministrarles? Versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué estaba haciendo Moisés y Aarón? Que estas tres familias se fueron en contra de ellos. Y lo curioso es que los hijos de Coré eran levitas. Ellos estaban en el tabernáculo. Ellos sabían lo que estaba pasando ahí. ¿Qué vieron ellos que se fueron en contra de Moisés y Aarón? Escribí aquí, el resultado de todos estos eventos que no concuerdan con la personalidad ni la voluntad de Dios es muy clara. Todos estos eventos fueron manipulados por hombres religiosos, los cuales usaron el nombre de Dios para hacer sus fechorías y intimidar a las personas a no cuestionar nada, haciéndoles creer que todo lo malo que ellos hacían era mandato de Dios. Lo mismo que se ve hoy en día con las religiones. ¿Pidió Dios sacrificios de animales o fue un mandato inventado por hombres para controlar a las personas y hacerse dueños de lo mejor de los bienes de las personas? Dios no pidió sacrificios. Y ahora los vamos a leer en todos los versículos de los profetas. Dios nunca pidió un sacrificio de animales. Entonces vamos a llegar a la conclusión. ¿Por qué entonces los apóstoles en el Nuevo Testamento comparan los sacrificios como si fuera una sombra de lo que iba a ser Jesús? No es que ellos estaban apoyando los sacrificios, es que como ellos siempre estaban hablando a los fariseos y a los escribas y a todas estas personas religiosas, ellos usaban esa metáfora como para decir, mira, todo lo que tú estabas tratando de hacer por el del perdón de los pecados, todo lo que tú te inventaste para hacer, fue lo que Jesús hizo. No es que ellos estaban de acuerdo con todo ese sacrificio de animales, no. Es que ellos usaban esa metáfora, ese ejemplo, para decir y poder enseñarles. Todo lo que tú trataste de hacer es lo que Jesús hizo. Ahora vamos a empezar. Isaías 1 del 11 al 20. Este estudio va a ser un poco largo. Ya me queda a lo mejor la mitad del estudio. Pero aquí vamos a comprobar que Dios nunca pidió ningún sacrificio. Versículo 20. ¿Para qué me sirve,
Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿De sangre de quién? De los animales. Esta gente estaban haciendo sacrificios como usted no se imagina. Lavaos y limpiaos. Él está diciendo, dejen eso de sacrificios. Eso no fue lo que yo pedí. Lávense y límpiense. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Y qué pasó? A lo último fueron consumidos a espada. Bien claro, el profeta Isaías para este tiempo está hablando del templo. Ahora lo que tenemos que buscar más adelante, que está aquí en mi estudio, es si este mismo mandato o esta misma corrección Dios la hace en el desierto con el tabernáculo. Isaías 66 del 1 al 6. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que él está buscando. No sacrificios de animales, nunca pidió eso. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. ¿Sabe por qué le está diciendo esto? Porque el sacrificio de animales es paganismo. Y él está diciendo, todo eso que ustedes están haciendo es lo que hacen los paganos. Yo nunca pedí sacrificios de animales. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Está hablando de los sacrificios. Oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Jeremías 7, 22 al 26. Porque no hablé yo con vuestros padres,
Aquí está lo del desierto. Ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron sus propios consejos, y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. ¿Hacia atrás dónde? A Egipto. Empezaron a hacer las costumbres de Egipto, el paganismo, el sacrificio de animales, el hacer sitios como si fueran altares para Dios, o casas para Dios, como el tabernáculo. Todo eso fueron inventos de ellos. Dios nunca exigió nada de eso. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Jeremías 9, 13 al 14. Dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales. Ahí está, a Baal se le sacrificaba, según les enseñaron sus padres. Estaban copiando lo que ellos aprendieron en Egipto. Baal era un dios que venía, cuando tú te pones a mirar, todos esos dioses que ellos sacrificaban venían desde Babilonia. Los egipcios le cambiaron los nombres, después los cananeos le cambiaron los nombres y siguieron así. Baal era un dios cananeo y venía siendo Nimrod, que era el mismo dios que adoraban en Babilonia después que murió, el dios Sol. Miqueas 6, del 7 al 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Mira lo que dice. ¿Qué pide Jehová de ti? Está hablando primero de los sacrificios. Hasta incluye, ¿será posible que si los sacrificios no funcionan, entonces tendría que dar mi hijo, el hijo de mis extrañas, como sacrificio por el pecado de mi alma? Y dice, pero tú estás loco. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Te dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, hacer justicia, lo que predicó Jesús. Amar misericordia, amar a tu prójimo. Y humillarte ante Dios, reconocer que Dios es el Dios Todopoderoso. Amos 5, del 25 al 27. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrenda en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Mira lo que dice aquí. Le pregunta, ¿tú me ofreciste a mí sacrificios por 40 años en el desierto? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Cuántos sacrificios a Dios has registrado en la Biblia cuando estuvieron en el desierto? 40 años de sacrificios. Y ahora el profeta les está diciendo que Dios le está preguntando, ¿ustedes me sacrificaron a mí sacrificios por 40 años? Y después le dice, no fue a mí a quien me sacrificaron
sacrificios. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Eso quiere decir que lo más seguro, el tabernáculo que hicieron, no lo hicieron para el Dios Padre. El tabernáculo que hicieron, estaban usándolo para adorar estos dioses. Porque si estaban llevando un tabernáculo, el tabernáculo no se puede esconder. Había un solo tabernáculo. Salmos 50 del 7 al 15. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Ahora, mira lo que quiere decir la palabra reprenderé, porque yo decía, espérate, si dice no te reprenderé, porque lo aceptaba. No. La traducción original, la palabra es yakash, que quiere decir tener razón. Lo que está diciendo aquí es, no te daré la razón por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? ¿Qué derramaban en el arca de la alianza? La sangre. Y Dios lo está confrontando ahora. Dice, yo tengo sed para estar bebiendo sangre de carneros. O de cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Otra prueba más. Les está diciendo, yo no le pedí nada de eso. Todo eso es paganismo. Había una mezcla de paganismo con lo que era de Dios. Mire, es lo mismo que se ve ahora. Cuando usted le da la importancia a un objeto o a una práctica y usted lo santifica como si eso fuera santo, usted le está dando la alabanza a ese objeto o a esa práctica, a lo que sea. Eso es paganismo. Esos son ídolos. La alabanza va directa a Dios. La alabanza, usted no puede crear un altar y santificarlo, porque ese altar la va a conectar con Dios. Eso es paganismo. Eso es lo que hacían con los ídolos. Eso es lo que hacen a veces la Iglesia Católica. Usan una estatua, le oran a la estatua para que esa estatua le lleve el mensaje a Dios. Eso es paganismo. Lo del tabernáculo, lo del arca de la alianza y lo del templo, los templos que hubieron en Jerusalén, todo eso era paganismo. Pero, como ellos no podían poner eso en las escrituras, dijeron que Dios lo ordenó. Esa fue la conspiración. Hechos 7, 39 al 43. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y sus corazones se volvieron a Egipto. En Egipto fue que aprendieron todas esas malas costumbres. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Ve? Cualquier cosa que hagan tus manos, tú no puedes usar eso para alabar a Dios. Eso es paganismo. Y Dios se apartó. Mira lo que hace Dios. Dios se aparta. Y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, la estrella que está, si usted se pone a estudiar, la estrella que está en la bandera de Israel. Esa estrella es la estrella de Renfán o Renfán, que con esa estrella hacen en juros y hacen hechicería. Esa estrella está en la bandera del pueblo escogido de Dios. Figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y otra referencia basado en esto es Salmo 95:10, Amos 5:25 al 26, Hebreo 3 del 15 al 17, Segunda de Reyes 17:16. Aquí le está diciendo lo mismo. El tabernáculo de Moloc. Ya estoy terminando. Esta es la última página. Ok. Ahora, voy a leer aquí. Si Dios no pide ningún sacrificio, entonces, ¿qué es esto y muchos otros más versículos que hay en la Biblia? ¿De qué están hablando cuando dicen que Dios dijo? ¿A quién beneficia? Eso es lo que usted se tiene que poner a ver. Cuando Dios pide algo, ¿a quién está beneficiando? O cuando las escrituras dicen, y Dios dijo, tráigale todos los diezmos a los levitas, que los sacerdotes tienen que ponerlo al sacrificio, tienen que inspeccionarlo, tienen que hacer esto. ¿A quién está favoreciendo? A los levitas, a los sacerdotes. Esa pelea está desde el desierto, cuando los hijos de Coré y las otras dos familias confrontan a Moisés y Aarón. Dice, pero ¿por qué ustedes se están haciendo superiores a que todos nosotros cuando Jehová está aquí? Y todos por eso somos santos, porque ustedes se hacen superiores. Eso es lo mismo que te hacen sentir en muchas iglesias. Las personas hablando en lengua, las personas que dicen, yo ayuno todos los días, o las personas que ofrendan más, se hacen más superiores, cuando en verdad son ignorancias de religión. La religión no te salva. Lo que te salva es la justicia, el conocimiento de las palabras, que te ayuda a vivir una vida más justa. Pero tienes que saber encontrar estos problemas. Levíticos 17. Miren lo que dice aquí. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollase buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. ¿A quién beneficia que le traiga lo mejor de la cosecha y lo mejor de los animales al tabernáculo? A los hijos de Leví, a los sacerdotes. Esos eran los favoritos. ¿A quiénes adoraban los israelitas desde el desierto? A Baal, a Kium, a Moloc, a Refán y a Astarot, reina del cielo. Dioses de Babilonia adoptados por los egipcios y transferidos a Israel. ¿Dónde vemos eso? Apunte. Levítico 18:21, Levítico 20 del 5 al 2, Primera de Reyes 11 del 7, Primera de Reyes 11:7, Segunda de Reyes 23:10, Jeremías 32:35,
Amos 5:26, Hechos 7:43, Jeremías 7:18, Jeremías 44. Jesús nunca habló en beneficio de sacrificio de animales. Todo el lío de los sacrificios es para beneficio de un grupo de personas que querían tener ganancias a través de formar religión. Final de estudio. Usted coge esta información y haga lo que usted quiera con ella. Pero se lo estoy diciendo. Cuando usted hace a Dios un Dios justo y mira para atrás en el Viejo Testamento, todos estos escritos están echándole la culpa a Dios por matar niños, por la esclavitud, por tener preferencias sobre personas que tenían defectos físicos. Todo eso no hace a Dios un Dios justo. Entonces, ¿es Dios justo o no lo es? Sí lo es. Lo que pasa es que estas personas le están echando la culpa a Dios por todo lo malo que ellos hicieron por conveniencia y beneficio. Eso es lo que está pasando. Por eso es que el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento chocan uno con el otro. Muchas personas dicen, pero el Viejo Testamento tiene un Dios de odio y de guerra y de asesinato. Y dice a Dios, pues el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y de misericordia. Lo que pasa en esta tierra no tiene que ver nada con Dios. Sí, Dios ayuda a ciertas personas y ciertas cosas, pero la violencia, la guerra, todo eso son consecuencias de nuestras acciones. Muchas de las enfermedades nosotros las adquirimos por falta de educación, de cómo comemos, de qué comemos, de cómo tratamos nuestros cuerpos. Nada de eso tiene que ver nada con Dios. Dios tiene un día de juicio. Ese es el día donde Él le va a dar a cada uno lo que se merece. No le esté echando la culpa a Dios. En el Viejo Testamento eso fue lo que hicieron. Todo lo malo que pasó, dijeron, Dios nos dijo que lo hiciéramos. Si ahora mismo encontráramos los escritos originales, yo le aseguro que todas esas historias, ninguna dice que Dios le dijo, sino que ellos hicieron. Y más adelante en las copias dijeron, tenemos que arreglar esto, porque si nosotros no queremos que las otras naciones se vengan de nosotros por ser asesinos, tenemos que hacerlo una cosa de religión. Y eso me ha puesto que fue lo que pasó. Este estudio es mi opinión, basado al estudio. Usted haga con esta información lo que usted quiera. Ahora, algo que no puede sacar es que la evidencia bíblica señala que Dios nunca pidió sacrificios de animales. Sigan estudiando y espero que les haya gustado.